El abuso ha sido una constante en la historia de la humanidad, manifestándose en diversos ámbitos, desde las interacciones cotidianas hasta la cultura popular y los entornos laborales. Su impacto es profundo y, en muchas ocasiones, sus manifestaciones pueden ser sutiles y difíciles de identificar. Comprender la dinámica del abuso es esencial tanto para prevenirlo como para sanar sus efectos. En este video, se analizará la psicología detrás del comportamiento abusivo, así como los mecanismos que perpetúan estos ciclos y las estrategias fundamentales para evitarlos o salir de ellos. El análisis de la psicología de los abusadores es un punto de partida fundamental, ya que permite comprender cómo piensan, cómo actúan, y cuáles son las motivaciones detrás de su comportamiento. Este conocimiento es relevante para muchas personas, dado que el abuso, en sus diversas formas, es una experiencia común en distintos ámbitos de la vida. Su manifestación puede ir desde lo más sutil hasta lo más evidente, afectando a individuos que han experimentado trauma, crecido en entornos familiares disfuncionales, enfrentado bullying, mantenido relaciones tóxicas o sido tratados de manera injusta. Incluso quienes buscan trabajar en ciertos rasgos de su propia personalidad pueden encontrar en este análisis una oportunidad para la reflexión. Antes de profundizar en el tema, es fundamental establecer una definición clara del abuso. Según el diccionario de la Real Academia Española, el abuso se define como un trato malvado o cruel hacia una persona o un animal, así como el uso inadecuado o incorrecto de algo. La primera dimensión de esta definición se centra en el daño intencional infligido a un ser vivo, mientras que la segunda abarca el uso excesivo o indebido de un recurso, como ocurre en el caso del abuso de sustancias. Esta distinción permite comprender la amplitud del concepto y su impacto en diferentes contextos. Las personas pueden convertirse en abusadores por diversas razones, y comprender estos factores es esencial para abordar el tema de manera profunda. Una de las principales causas por las que alguien puede convertirse en abusador es haber vivido experiencias de violencia, o haber crecido en entornos donde la disfunción y el abuso eran la norma. Aquellos expuestos a estas situaciones tienen una probabilidad elevada de replicarlas, pues lo que vivieron es lo que conocen. Además, en algunos casos, las víctimas de abuso pueden transformarse en abusadores como una forma de recuperar el control y el poder que les fue arrebatado. Cuando una persona ha sido abusada, puede repetir el ciclo de abuso como una forma de vengarse o de sentirse empoderada, ya que lo que antes percibían como una impotencia ahora lo sustituyen con la habilidad de infligir daño. El consumo de drogas y alcohol es otra razón significativa por la cual una persona puede volverse abusadora. Estas sustancias afectan el juicio y tienden a incrementar la agresión, y aunque no todas las drogas ni todas las personas que consumen alcohol actúan de esta manera, es especialmente común que el alcohol provoque comportamientos violentos. Además, un factor clave para el comportamiento abusivo es el perfil psicológico del individuo. Existen ciertos rasgos que aumentan la probabilidad de que alguien adopte una conducta abusiva. Por ejemplo, las personas con baja autoestima suelen sentirse impotentes o inseguras en varios aspectos de su vida. Para llenar ese vacío y sentirse poderosas, algunas recurren al abuso verbal o físico. En muchos casos, los acosadores en la escuela provenían de hogares inestables o cargaban con inseguridades propias, y atacaban a aquellos que percibían como más vulnerables para elevar su propia autoestima. Esta situación subyace muchas veces en el bullying, como sucede con los matones que se sienten inferiores a los supuestos nerds. Estos últimos destacan por sus buenos resultados académicos y su inteligencia, características que muchos abusadores desearían poseer, pero que sienten fuera de su alcance, por lo que atacan a quienes las tienen. Otro aspecto que influye en la conducta abusiva es la creencia en ciertos tipos de jerarquías, ya sea de poder, de género o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, si un hombre cree que es inherentemente superior a las mujeres, esto puede llevarlo a justificar acciones tóxicas y dañinas. Del mismo modo, en el ámbito laboral, existen personas en posiciones de poder que pueden abusar de otros, simplemente porque se consideran superiores y creen que pueden salirse con la suya. Por último, el estrés puede ser un desencadenante importante. Cuando alguien se siente estresado y fuera de control en un área de su vida, ya sea por problemas financieros, familiares, de salud o laborales, puede intentar compensarlo dominando a los demás. Es una forma de recuperar un sentido de control y, si esta persona también tiene tendencias narcisistas y poca empatía, esto puede hacerse evidente en patrones de abuso. Existen múltiples factores que pueden contribuir a que una persona se convierta en abusadora, pero la cuestión es mucho más compleja y profunda.
Es importante analizar con mayor detalle las características de personalidad que a menudo están asociadas con el abuso. Esta lista es distinta a la que se mencionó previamente, ya que en esa se abordaron algunos rasgos de personalidad y comportamientos, mientras que en esta nos centraremos exclusivamente en los rasgos de personalidad que tienden a predisponer a una persona hacia conductas abusivas. La tendencia hacia las características de la tríada oscura ciertamente es un factor que contribuye a comportamientos abusivos. Sin embargo, es relevante hablar también de la tétrada oscura, que incluye 4 atributos. El primero es el narcisismo, que se caracteriza por una necesidad excesiva de admiración, una autoestima inflada y una falta de empatía hacia los demás. Luego tenemos la psicopatía, que se caracteriza por una empatía extremadamente baja, y en muchos casos, una fuerte motivación para alcanzar objetivos sin importar los métodos utilizados. Otro rasgo dentro de la tétrada es el maquiavelismo, que se centra en manipular y explotar a los demás por cualquier medio necesario. Las personas con esta mentalidad están habituadas a manipular y sacar provecho de los demás sin experimentar remordimientos. El abuso que ejercen puede ser tanto encubierto como directo, pero siempre está presente, independientemente de si la víctima es consciente de ello o no. El cuarto rasgo es el sadismo, que implica el placer de infligir dolor a los demás, lo cual es bastante evidente por sí mismo. Cuando el poder está asociado con el abuso, también debemos hablar sobre la necesidad de control. Si eres alguien con una fuerte necesidad de controlar situaciones y personas, es importante que prestes atención a esto, ya que podrías estar imponiéndote en exceso en ciertos contextos. Un factor relevante en la personalidad que puede contribuir a comportamientos abusivos es el locus de control. Las personas con un locus de control externo son más propensas a desarrollar patrones abusivos. Este concepto se refiere a la creencia de que todo lo que les sucede está fuera de su control, y que son los demás quienes determinan sus acciones. Tanto los abusadores como las víctimas pueden interpretar este concepto de manera diferente. Por ejemplo, una persona con mentalidad de víctima y locus de control externo podría pensar que el mundo está en su contra, la gente lo trata mal o no recibe un trato justo. En contraste, un abusador con locus de control externo podría justificar su comportamiento diciendo cosas como: los demás me hicieron hacer esto, es culpa de los otros que los golpeara, o es tu culpa que te gritara. Este patrón es peligroso porque les permite evitar asumir responsabilidad por sus acciones y, en su lugar, culpar a la víctima por su comportamiento. El problema es que muchas víctimas acaban aceptando este marco de pensamiento. Al principio pueden resistirse, pero con el tiempo, la repetición y la manipulación emocional pueden hacer que empiecen a creerlo, incluso llegando a pensar que son dignos del abuso. Es así como muchas víctimas permanecen en relaciones tóxicas o abusivas. Ven cualidades positivas en el abusador y racionalizan su comportamiento, creyendo que pueden cambiar. Además, muchas veces su autoestima ha sido destruida, y en muchos casos, el abusador las ha aislado de sus redes de apoyo, lo que las deja sin un sistema de respaldo y dependiendo completamente de su agresor. Por eso no es tan simple decir, si está en una relación abusiva, ¿por qué no se va? Los humanos no somos puramente lógicos. Tenemos emociones, sesgos cognitivos y somos susceptibles a la manipulación. Entender estos factores nos ayuda a desarrollar empatía por quienes han pasado por situaciones de abuso, sin importar su género. Ahora vamos a explorar los diferentes tipos de abuso, para que puedas identificarlos tanto en los demás como en ti mismo. Comenzaremos con los más comunes y luego abordaremos algunos que quizás no consideres con frecuencia. El primero es bastante conocido, el gaslighting. Este es un método de manipulación que hace que alguien cuestione su propia percepción de la realidad. Al gaslighter le gusta romper el espejo introspectivo de la víctima para que ésta comience a dudar de sí misma. Una de sus armas más poderosas es el chisme. Los abusadores suelen calumniar a sus víctimas y son persistentes en sus mentiras. Les gusta cuestionar la cordura de la víctima para que pierda credibilidad. También suelen aplicar un doble estándar para aislar y marginar al individuo objetivo. Una táctica popular es el comportamiento frío y cálido. A veces el agresor llena de elogios y refuerzos positivos a la víctima para confundirla, y el resto del tiempo es abusivo y distante. Otro tipo de abuso, más obvio, es el abuso físico. No hace falta decir que la violencia física no está bien. Creo que las personas deben defenderse si es necesario, pero no de forma impulsiva o agresiva, sino con una actitud más pacífica y diplomática siempre que sea posible. Lo siguiente es la difamación.
La difamación de carácter es una declaración falsa que alguien hace sobre una persona y que se publica como un hecho, causando daño a su reputación personal o profesional. Este tipo de ataques reducen la posición de la persona en ciertos ámbitos, lo que puede afectar sus finanzas y su reputación, y eso puede ser muy perjudicial para su psique y para las personas en su vida. Otro tipo de abuso se da en la manipulación de los marcos de referencia. Existen diversas formas en que se establecen marcos que facilitan el abuso. La primera de ellas es la instrumentalización de la autoafirmación. En este caso, las personas emplean la autoafirmación como una estrategia para evadir responsabilidades. El mensaje implícito en este enfoque es: tú me hiciste hacer esto y lo que estoy haciendo es positivo para mí, aunque dicho comportamiento suponga un acto negativo hacia la otra persona. Otro ejemplo, digamos que alguien es confrontado por un error o por haber hecho algo malo. En lugar de asumir responsabilidad, podrían responder diciendo: sí, hice eso, pero soy una gran persona, casi minimizando o desviando la atención del error para encubrirlo. Otra manera en que los marcos de referencia pueden ser utilizados como herramienta de abuso es a través de la falsa equivalencia. Un ejemplo de esto es: si no haces esto, significa que no me amas. Si escuchas algo así, es una señal de alerta. Ese marco es poderoso porque básicamente dice: más te vale hacer lo que quiero, o de lo contrario creeré que no me amas. Pero esto no es verdad, ya que es posible que no quieras hacer algo porque no es lo mejor para ti, porque va en contra de tus valores, o simplemente porque no deseas hacerlo, y eso no significa que no ames a la otra persona. Hay que notar la presuposición oculta en esa declaración. Cuando no permites que la manipulación emocional te afecte, puedes analizar racionalmente lo que dicen y simplemente no estar de acuerdo con el marco que están tratando de imponer. Un ejemplo adicional de abuso es la infantilización, donde algunos abusadores intentan hacer que las personas a su alrededor vivan en un estado de infantilismo, asumiendo todo el control. Además, existe el abuso a través de la burla. Debemos entender que no todos los ejemplos de abuso son iguales. A menudo, las personas interpretan el abuso a través del filtro de sus propios traumas. Por ejemplo, si una persona ha experimentado críticas constantes sobre su peso durante su adolescencia, un comentario como: Julieta, me parece que has ganado algo de peso últimamente, podría sentirse como un ataque. Sin embargo, esto no necesariamente indica que quien lo dijo tenga la intención de hacer daño o actuar de manera cruel. Es posible que la persona que hizo el comentario no sea consciente de que el tema es sensible para el otro, o tal vez su observación fue hecha sin malicia, en un contexto de conversación casual. Este tipo de comentario no debe considerarse igual que el abuso físico, por ejemplo, ya que no todos los actos que se perciben como abusivos deben categorizarse de la misma manera. Por otro lado, la burla y los insultos, aunque puedan parecer inofensivos en algunos contextos, son poderosas herramientas de acoso y agresión grupal. Se utilizan para desestabilizar y humillar a la víctima y pueden tener efectos perjudiciales en su salud mental. La burla a menudo está asociada con la envidia y con la falta de autocrítica constructiva. Es especialmente peligrosa cuando un grupo de compañeros, colegas y otras personas se burlan y humillan juntos a alguien. Un individuo que es insultado repetidamente puede perder confianza en sí mismo y perder estatus en su entorno social. La burla también puede ser utilizada como un método de manipulación con el objetivo de desacreditar a un rival. A veces, la burla puede ser muy discreta. Por ejemplo, una sonrisa burlona combinada con una actitud asertiva y una agresión pasiva puede generar en la mente de la víctima nudos subconscientes de emociones negativas. Estos nudos son muy difíciles de desatar y pueden destruir la autoestima de la víctima. También hay otras formas de abuso, como el acoso y la agresión grupal. El acoso es un abuso sistemático de poder y se define como un comportamiento agresivo o un daño intencional, generando un desequilibrio de poder entre las personas involucradas. Además, existen otras categorías de abuso, como el abuso emocional, la negligencia infantil, el acecho, el aislamiento, el abuso en relaciones de poder y la humillación pública. La sociedad también utiliza la humillación como herramienta, especialmente en cuestiones de género, o cuando se avergüenza a las mujeres por la forma en que eligen vivir sus vidas. Para lidiar con el abuso, es fundamental entender algunas estrategias clave. En primer lugar, es importante reconocer que los abusadores buscan ejercer poder sobre sus víctimas. Si estás siendo abusado, la persona que te está causando daño intenta controlar tu vida de alguna manera, y este comportamiento suele surgir de su propia sensación de impotencia.
Además, un abusador no se mostrará abiertamente abusivo hasta que esté seguro de que su víctima no se alejará. Esto es especialmente común en relaciones románticas, platónicas o familiares. Si alguien siente que puede manipularte sin enfrentar consecuencias, continuará haciéndolo. Por eso, es vital que establezcas límites claros y que te asegures de hacerlos cumplir. No intentes complacer a un abusador ni ponerte de su lado para reducir el abuso, porque eso no funciona. El abuso continuará, ya que para ellos es una fuente de poder y harán todo lo posible por mantenerlo. Intentar congraciarse con un abusador solo alimenta su comportamiento, ya que refuerza su sensación de control sobre la situación. Lo que realmente puede hacer que un abusador reconsidere su comportamiento es que la víctima se aleje o corte la relación, aunque no siempre es fácil o posible. En muchos casos, el abuso persiste precisamente porque la víctima reacciona y trata de justificarse ante el abusador, creyendo erróneamente que éste realmente escucha y está interesado en lo que dice. El abuso se mantiene porque la víctima reacciona constantemente, intenta explicarse y busca razones para justificar lo que está ocurriendo. Es importante dejar claro cuáles son los límites y lo que no se tolera, pero si no hay consecuencias reales, el abusador no tomará en serio estas declaraciones y continuará con su comportamiento. Esto es especialmente cierto en personas con tendencias narcisistas, quienes buscan obtener atención a través del abuso. Para estos individuos, cualquier respuesta emocional solo refuerza su conducta. En algunos casos, ignorar puede ser la mejor táctica, sobre todo en entornos como el laboral, donde un compañero puede estar utilizando agresiones verbales para generar malestar. Si la situación empeora, es necesario confrontar el problema, dejar en claro los límites y, si sigue escalando, recurrir a una figura de autoridad, como un gerente o supervisor. Muchas víctimas hacen lo contrario, y buscan apaciguar al abusador con la esperanza de reducir la tensión y el riesgo de daño, pero esto rara vez funciona y solo perpetúa el abuso. En situaciones de estrés o peligro, las personas pueden reaccionar de diferentes maneras, como luchar, huir, congelarse o tratar de complacer. Este último mecanismo consiste en intentar congraciarse con el agresor, pero en la mayoría de los casos no funciona porque el abusador se alimenta de ese poder sobre la víctima. El problema radica en que los abusadores tienden a minimizar, negar o normalizar el abuso, porque llevan tanto tiempo en estas dinámicas que lo ven como algo natural. Por eso, es vital que la víctima no caiga en la misma trampa y reconozca el problema sin justificarlo ni minimizarlo. El abuso puede dañar gravemente la autoestima y la percepción que uno tiene de sí mismo, hasta el punto de perpetuar patrones dañinos, como buscar nuevas relaciones abusivas debido a la normalización del maltrato. Muchas víctimas llegan a racionalizar el abuso con la creencia errónea de que el abusador no puede controlarse, pero esto no es cierto. Un abusador escoge a quién tratar de esa manera y a quién no. Si hay personas en su vida a las que no abusa, pero sí lo hace contigo, es porque ha percibido que puede hacerlo sin consecuencias. A lo largo del tiempo, la víctima puede permitir que el abusador erosione su autoestima hasta el punto de no poder defenderse. Esto lleva a una forma de autoengaño en la que la víctima termina aceptando el abuso como algo normal. En el caso de los padres abusivos, esto puede ser aún más complejo, porque han criado a sus hijos en un entorno donde el abuso se justifica como parte de la crianza. Esta manipulación emocional puede hacer que la víctima crezca sin reconocer el abuso como tal. Es crucial estar alerta a ciertas distorsiones cognitivas que pueden contribuir a mantener a alguien en una relación abusiva. Una de ellas es el razonamiento emocional, donde la víctima justifica el abuso diciendo cosas como, es que lo amo. Otra distorsión es el uso de afirmaciones idealistas, como, debería ser diferente, o, antes no era así, lo que lleva a aferrarse a una versión idealizada del abusador en lugar de enfrentar la realidad del presente. También está la tendencia a la autoculpabilización, en la que la víctima asume que es responsable del comportamiento abusivo. Finalmente, la abstracción selectiva ocurre cuando la víctima se enfoca solo en los aspectos positivos del abusador, minimizando o ignorando el maltrato. Para romper con este ciclo, no basta con decir que algo no se tolera, sino que debe haber consecuencias reales. Por ejemplo, si vives en un entorno familiar tóxico, puedes establecer el límite de que si el abuso continúa, buscarás un nuevo espacio donde residir. No importa lo que el abusador diga para manipular la situación, lo más importante es que cumplas con las consecuencias que estableciste. Es fundamental establecer límites y acumular poder en tu vida para salir de situaciones negativas. El poder implica conocimiento, dinero e incluso condición física.
Sobresalir en múltiples áreas de la vida es crucial para evitar ponerte en situaciones precarias. Muchas víctimas de abuso permanecen en relaciones destructivas por razones financieras o porque dependen de la otra persona para desplazarse. Incluso aquellos que dependen de sus padres a menudo soportan actitudes abusivas simplemente porque estos financian su estilo de vida. Sin embargo, es fundamental que consideren la opción de conseguir un trabajo o iniciar un negocio propio. Si alguien trabaja en un entorno donde el jefe es abusivo y sigue tolerando ese comportamiento, debe preguntarse por qué lo hace. Es posible que la respuesta sea el dinero, pero en ese caso, debería establecerse una fecha límite para irse, o al menos, elaborar un plan para salir. Si se limita a quejarse sin tomar medidas, solo está buscando simpatía, lo que no cambiará su situación. Otro aspecto importante en el contexto del abuso es no minimizar el daño sufrido, racionalizar lo sucedido o decirse a uno mismo, está bien, me pegó, pero no pasa nada. Eso es exactamente lo que el agresor quiere. Por eso, es tan importante establecer límites firmes y no negociables. Evitar caer en el ciclo del abuso es esencial para protegerse, y este ciclo comienza con la acumulación de tensión seguida de un conflicto. Luego sigue el ataque, ya sea de palabras o físico, tras el cual el agresor muestra remordimiento y se disculpa, diciendo, lo siento, no quise hacerlo. Si la víctima decide que se irá, debido a que se ha cruzado su límite, el agresor se disculpa nuevamente, diciendo, no volverá a suceder. Después viene la fase de luna de miel, donde todo parece estar bien, hasta que otro conflicto vuelve a surgir. El agresor recurre a la misma conducta, perpetuando el ciclo. Este es el patrón que las víctimas deben aprender a reconocer y evitar normalizar. Para aquellos que sienten que tienen tendencias abusivas, el primer paso es identificar qué tipo de abuso están ejerciendo y cómo este comportamiento les beneficia. Es fundamental preguntarse en qué áreas de su vida se sienten inseguros y cómo el abuso está sirviendo como una compensación para esa inseguridad. Un análisis profundo, incluso remontándose a la infancia, puede proporcionar claridad sobre el origen de estas actitudes y es esencial para poder desarrollar relaciones sanas y equilibradas. Otra cuestión clave es reflexionar sobre qué emociones están impulsando estas conductas. Por ejemplo, la ira puede haberse convertido en una respuesta habitual. Si esta emoción fue la única que brindó validación en el pasado, es probable que, sin darse cuenta, se recurra a ella para obtener poder en las relaciones. Además, es crucial desnormalizar el abuso en la propia mente, al igual que lo hace la víctima. Este paso implica un profundo reconocimiento de que el abuso no es saludable, y que las relaciones deben basarse en el respeto y la empatía mutua. Es igualmente importante estar consciente de cualquier posible trastorno de personalidad que pueda estar influyendo en estos comportamientos. Para aquellos que reconocen en sí mismos tendencias abusivas, el proceso de cambio comienza con un análisis profundo y honesto de las conductas que manifiestan, comprendiendo cómo éstas actúan como una respuesta a inseguridades subyacentes. Identificar la fuente de estas inseguridades, a menudo relacionada con experiencias pasadas, puede ser clave para entender cómo el abuso se convierte en una estrategia de compensación emocional. Tal como aprendemos de una de las frases más interpretadas erróneamente de Sartre. El infierno son los otros.